Hola, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Estamos en una nueva clase abierta en el marco de la Diplomatura de Innovación Educativa de Aula Abierta y de la Universidad Nacional del Comahue. Hoy tenemos un diálogo con Silvina Casablancas. Vamos a estar charlando en una clase que titulamos Más allá de la inteligencia artificial, tecnología, aprendizaje y el futuro de la escuela. Hay últimamente salen muchas clases o propuestas que están vinculadas con la inteligencia artificial y vamos pensando en cómo incorporarla, si la tienen que usar los estudiantes, si nos va a transformar la forma en que evaluamos, pero pasan muchas otras cosas todavía que atraviesan la escuela, a los chicos, a los docentes, y hoy estamos para charlar de un poquito de todas esas cosas y nos está acompañando Silvina. Así que Silvina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrea. Un placer sentarme a esta mesa de diálogo y compartir problemáticas, intereses, dudas sobre estas cuestiones que nos convocan siempre. Bueno, para empezar voy a hacer una breve presentación. Voy a contar que Silvina Casablancas es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, con especialización en Tecnología Educativa. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y ejerce como docente en diversos niveles, desde la primaria hasta la universidad. Actualmente coordina el área de investigación de proyectos de educación y nuevas tecnologías PENT en Flaxo, Argentina, y es docente investigadora en el Departamento de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Luján. Además, forma parte del Consejo Directivo del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, ICSAL, Flaxo, CONICET, y de distintas redes académicas como Relfido y Red TEAR. Su trabajo reciente incluye la dirección de un proyecto sobre prácticas de ciudadanía digital en niños y niñas de entre 9 y 12 años, financiado por Claxo y CENAF, y numerosas publicaciones que abordan temas como las infancias, pantallas, autonomía infantil y el uso pedagógico de tecnología en contextos escolares y comunitarios. Así que va a ser un enorme placer charlar con vos, Silvina, y que nos puedas contar un poco de tu trabajo y ayudarnos a pensar algunas cosas que están pasando en la escuela y en la educación. Si te parece, voy a empezar como con tu perfil más de investigación. Y sabemos que hiciste una investigación que estaba centrada en escuchar las experiencias de los chicos y las chicas que sucedió durante la pandemia. Y también, como nombré recién, trabajaste con chicos y chicas de 9 a 12 de años en temas de ciudadanía. Te voy a hacer varias preguntas y vos nos contás cómo puede la escuela abrir espacios donde los chicos y las chicas construyan ciudadanía digital sin reducir su vínculo con la tecnología a una cuestión de vigilancia o restricción. Sí, bueno, me presentaste muy bien. Esa investigación atiende muchas cuestiones que parecían desatendidas. Una tiene que ver con la primera, que es la problematizar la escucha. No naturalizar que porque estamos con chicos y chicas, en este caso en la investigación eran de 9 a 12 años, estamos atentos, ¿no? A lo que les pasa, a lo que les interesa, cómo aprenden, qué necesitan de las tecnologías. Casi nunca se les pregunta para qué las usan, sí, sino qué necesitan, no. Ese sería un primer punto, ¿no? Escuchar atentamente a ver cuáles son las cuestiones y los intereses de chicos y chicas. Con respecto a cómo esos intereses, esos hábitos y esas experiencias entran a la escuela, bueno, ahí ya se ponen en juego otras cuestiones. Las escuelas están siendo muy cuestionadas, si se quiere, porque pareciera que ese diálogo que históricamente se construyó con la sociedad, con las subjetividades que entran a la escuela, estuviera un poco distanciado. Entonces, bueno, habrá que reformular esas cuestiones. La escuela seguimos pensando que es un valor muy importante de la democracia por los orígenes culturales de los chicos y chicas, porque pone las posibilidades de nuevos conocimientos, nuevas formas de abordaje, y no tiene que descuidar eso, no se tiene que sentir mal por eso. Pero bueno, evidentemente hay que volver a organizar la escuela para que ese diálogo esté en sintonía, para que resulte
Provechoso para todos, primero para los chicos y las chicas y después también para los docentes, que se sientan bien y cómodos en relación con su carrera, con su profesión, con sus propuestas dentro del aula. Bueno, no sé si de alguna forma respondí a ese primer interrogante que me interpela como investigadora, pero que bueno, nunca descuido, ¿no? Tengo la doble faz de investigadora y docente, justamente, ¿no? Porque no quiero perder la escucha de lo que está pasando en las escuelas. Y ahora vamos a charlar un poco más de esa forma de escucha. Sé que en estas investigaciones empleaste una metodología, los ELI, ¿no? Que son encuentros lúdicos de indagación, en el que recopilabas microrrelatos, dibujos a través de dinámicas de juego, para capturar directamente y sin intermediarios las experiencias de los chicos y las chicas. Entonces, primero contarnos un poquito de esa experiencia. ¿Qué te te mostró este método que implementaron? ¿Y qué implicancias tendría adoptar esta forma de escuchar como práctica pedagógica regular? Mm. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque con el equipo de investigación del PEN, del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, queríamos hacer esta investigación justamente porque nos parecía, como se dice en investigación, una vacancia, algo que había que abordar. Y además cómo estaban construyendo sus experiencias y elementos que contribuyan a la ciudadanía digital. Entonces, los chicos y las chicas, digamos que tienen como bueno, un valor muy importante que constituye además uno de sus derechos vitales, que es el derecho al juego. ¿Cómo podíamos vincular el juego con un proceso de investigación? Usualmente las investigaciones tradicionales tienen que ver con los grupos focales, con realizar encuestas para relevar datos, datos de aquello que se quiere investigar. Nosotros pensábamos que no era esa la forma y que teníamos que hacer un diseño que fuera específico para las infancias. Entonces vinculamos la investigación con el juego y a quién va dirigida la investigación. Y es así que desarrollamos un dispositivo lúdico que le dimos en denominar encuentros lúdicos de indagación, para poder, a través del juego, de un diseño propio, relevar, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con las redes sociales. Entonces armamos una caja lúdica y con esa caja lúdica íbamos a estos encuentros lúdicos, a los ELI. En esos encuentros lúdicos había un grupo de chicos y chicas, con la edad que estábamos investigando, entre 9 y 12 años, en dos espacios diferenciados donde podíamos encontrar las infancias, porque eso también era un interrogante. Uno, evidentemente, es en las escuelas y otro en los consejos de infancia. Y en esos dos espacios institucionalizados, sociales, uno obligatorio y uno no, abordamos los ELI, para que ellos nos contaran, bueno, qué redes sociales conocían, qué les parecía bueno de estas redes sociales. Después decíamos frases que parecieran de circulación social, ¿no? Y ellos en relación a esa frase tenían que moverse como si fuera bajo la lógica de un semáforo, ¿no? Con una luz roja iban corriendo o si no había espacio para correr a través de una carta. En el color rojo si no estaban de acuerdo, en el color amarillo si dudaban y en el color verde si estaban plenamente de acuerdo. Bueno, este es un simple ejemplo de otras formas de investigar. También la simulación, ¿no? Les proponíamos que ellos actuaran como si fuera una mamá o un papá que está entrando a la habitación y encuentra a su hijo con el celular, o una maestra o una profesora o profesor que les dice, bueno, a ver qué están haciendo, y ellos actuaban eso, y en esa actuación ya le estaban otorgando un tipo de connotación positiva o negativa o de desconfianza en relación a sus prácticas habituales que tienen que ver con las tecnologías. La segunda pregunta que vos me hacías tenía que ver cómo todo eso puede de alguna forma permear en una propuesta didáctica. Si bien el encuadre es totalmente diferente, una investigación no es una propuesta didáctica, sí es verdad que en las propuestas didácticas también podemos armar
una propia caja de herramientas lúdicas para conocer y aproximarnos didácticamente a aquello que les está interesando, y esa es una forma, como una puerta de entrada muy valiosa para el docente, ¿no? Decir, conocer qué saben, ¿no? Qué saben hacer y qué pueden hacer con las tecnologías. Y eso me da muchos datos para poder planificar una propuesta didáctica interesante y que vincule con esos saberes que generalmente quedan en el borde del aula o de la escuela. Muchísimas gracias, Sil. Y contanos un poquito, porque sé que debe haber sido muy extenso, pero alguna de esas cosas, esos emergentes que encontraron en esa investigación. Bueno, siempre nos asombra, por suerte, ¿no? Investigar con nenes y nenas, escucharlos, porque una de los emergentes valiosos tiene que ver, bueno, evidentemente lo que cada uno de esos chicos y chicas necesita varía también de acuerdo con su contexto social, cultural, económico. Entonces, en aquellas zonas vulneradas, los chicos lo que querían era tener celulares, porque usaban los de su familia, de su papá, su mamá, su hermana, y entonces de alguna forma son como segundos o terceros usos, y cada celular, sabemos los adultos, que está habitado por nuestros intereses. Entonces, poner en primera persona los intereses del usuario es importante. Entonces, en ese contexto, solicitaban poder tener, aunque sea usados, decían, ¿no? Un celular que sea mío. Después también nos interesaba ver cómo muchas veces el celular en manos de un niño o de una niña de 10 años era el vehículo para poder solicitar turnos médicos en hospitales o informarse de algún evento comunitario. Porque quizás esa familia no tenía esas competencias digitales para poder llegar a esa información, y los chicos sí, y lo hacían, ¿no? Y lo hacían en función de las necesidades de su familia. Y por otra parte, bueno, lo que más nos llamó la atención es el pedido de la mirada y de la escucha de los adultos hacia ellos, ¿no? Dice que dejen de mirar el celular y nos escuchen, que nos hablen, que nos miren. La verdad que eso fue en todos los sectores sociales, digamos, que lo pudimos relevar, que no es un dato menor, porque generalmente la mirada del adulto tiene que ver con que ellos o ellas están todo el tiempo con el celular y no dan vuelta al espejo. Y nosotros, cuando estamos con ellos, escuchamos, miramos, atendemos. Bueno, esos serían algunos lineamientos que creemos que son importantes, que relevó la investigación, que es mucho más extenso, por supuesto. Bueno, perfecto. Sí, voy a cambiar un poquito de tema. Yo escuché en alguna nota o en algún artículo que compartiste que vos hablás como de un aspecto positivo para los docentes de salir de esa zona de confort. Vos lo decías como esta cuestión de perder el rumbo como algo positivo. Y lo que te quería preguntar es, en la práctica actual, ¿cómo ves a los docentes, los y las docentes, navegando esta incertidumbre creativa dentro de los entornos digitales, reales, la escuela y el momento que nos atraviesa? Bueno, la escuela y los docentes estamos siendo interpelados, estamos moviéndonos para ver por dónde tenemos que seguir, ¿no? Vos decías esto de un artículo que escribí que se llama No es malo perder el rumbo, reconfiguraciones del rol docente en contexto digital. Ese es un artículo que escribí en el año 2017. Y esto lo digo porque es importante, porque fue antes de la pandemia. Es decir, antes de la pandemia ya las nuevas formas de ser docente estaban, bueno, siendo interpeladas, y además el docente siempre está buscando, ¿eh? Siempre está buscando por dónde seguir, cómo modificar lo que está haciendo. Entonces, por un lado, mi intención tenía que ver con relájense, no pasa nada. Podemos perder el rumbo de lo que se venía haciendo como algo histórico, consensuado con la sociedad, de qué es lo que se esperaba que el docente hiciera, ¿no? Y bueno, ahora son otros tiempos, es un contexto digitalizado,
y además donde se incorpora, digamos, como un componente totalmente disruptivo, la inteligencia artificial. Entonces, ese docente tiene que volver a pensarse primero y después pensar la clase, el contexto y la propuesta, ¿no? Pero bueno, los docentes muchas veces se dice que son resistentes al cambio, ¿no? Y a mí me gusta transformar esa frase y decir que el docente es resistente. Es resistente. ¿Por qué? Y porque, bueno, se vio interpelado su rol cuando aparecieron las computadoras en las aulas, cuando apareció Internet y ahora que aparece la inteligencia artificial generativa. Entonces, esta resistencia yo la transformo y la convierto en un valor, ¿no? El docente como tal, como rol, perdura más allá de las herramientas, porque es mucho más que una herramienta, el rol del docente. Entonces, bueno, aliento a seguir buscando ese rumbo y que ese rumbo es colectivo y es individual y se inscribe de alguna forma en la trayectoria profesional y la historia de cada uno de esos docentes, ¿no? Desde cómo empezó, que muchos empezamos sin computadora a aprender y a estudiar para formarnos en la profesión. Después incorporamos todo el mundo, el lenguaje digital, las posibilidades. En algún momento planteé que las tecnologías vuelven transparentes las paredes del aula y lo sigo sosteniendo. Entonces eso reconfigura el aula y reconfigura la escuela como institución social también. Y nos vamos a meter a otro tema que también estuvo mucho en la opinión pública, estuvimos hablando mucho, que es el celular en el aula, en la escuela. Y vos dijiste que podrían llegar a funcionar como un aliado siempre y cuando haya un contrato pedagógico. ¿Cómo podría diseñarse hoy ese contrato dentro del aula? ¿Con qué pautas, con qué acuerdos para utilizarlo y que contribuya a la dinámica de aprendizaje? Bueno, ese es un gran interrogante, ¿no? Y es un gran interrogante que no amerita una respuesta única, porque tiene que ser una respuesta posible y consensuada, ¿no? Particularmente creo que ese contrato pedagógico que cada docente establece con su grupo, sobre todo me imagino en el nivel secundario, ¿no? El nivel secundario es el que se está agitando más este tema no porque los chicos y chicas de primaria no tengan celular o los de jardín de infantes no tengan celular, pero sigue siendo mucho más mediado por el adulto. En cambio, en las escuelas secundarias, justamente las subjetividades están ancladas en varios espacios, pero uno muy fuerte tiene que ver con los vínculos en los espacios digitales, en las redes sociales que entran a la escuela. Entonces, ¿cómo hacer para poder recuperar algo que creo también que es muy valioso? Yo creo que la escuela tiene que dar eso que no tiene, como el conocimiento o las formas de acceso o las preguntas o el sentido crítico, que no tienen esos estudiantes. O sea, uno siempre forma sobre aquello que considera que es faltante, ¿no? Entonces, la atención en este momento es algo que está interpelado en el mundo adulto y en el mundo de los jóvenes también, pero necesitamos atención para poder enseñar. Entonces, yo me imagino varias instancias. Una de ellas siempre es realizar talleres con esos chicos y chicas y con esos docentes, con esos equipos de conducción, para poder establecer en qué momento se considera que esa atención está siendo fuertemente violentada, digamos, por estar mirando el celular o por estar mirando los reels, que son infinitos, nunca empiezan ni terminan, y también entran a la escuela. Entonces, bueno, particularmente creo que prohibir no es algo educativo.
¿no? Entonces, prohibir o requisar en el sentido de sacar el celular para evitar la distracción no resultaría del todo formativo, pero sí hay que establecer con esos chicos y con esos docentes pautas de uso, que después cada docente en su clase podría interrogar, bueno, ¿necesitamos el celular o una computadora? Lo que pasa es que en muchas escuelas no hay computadoras al servicio de la propuesta didáctica en el aula. Quizás hay todavía en las salas de informática, pero esto requiere una previsión, una solicitud, y bueno, y eso tiene una complejidad que muchas veces la escuela no puede resolver. Pero sí es verdad que en gran medida, yo diría que la mayoría de los chicos entran con un celular. Entonces, ¿qué hacemos con el celular? ¿Lo desconocemos o habilitamos para que usen? Y de hecho, hay muchos profes que les dicen, bueno, ¿qué les parece si hacen un video para retratar un cuento, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, que lo vi recientemente? Y bueno, y eso lo hacen con el celular y lo hacen de una manera increíble y se comprometen con ese contenido, esos chicos y esas chicas. Pero generalmente lo tienen que hacer por fuera de la escuela. Quizás podría ser en otro espacio para que se escuche, pero tienen que usarlo para aprender, ¿no? Y se me ocurría pensar algo que es muy, muy de la cultura de las escuelas, que se llaman los salas de usos múltiples, Zoom, ¿no? SUM. Bueno, en el Zoom pasan muchas cosas, tanto en el jardín, en la escuela primaria o en las escuelas secundarias. Se utiliza para actos escolares, se utiliza para debates, para cuando viene gente a hacer talleres, que ese es otro elemento que me olvidé de mencionar anteriormente, también hay que formarse, hay que escuchar, hay que leer especialistas que nos ayuden a interpretar qué es lo que está sucediendo y que lo que está sucediendo en mi aula es algo quizás muy común y que tiene determinadas explicaciones que me ayudan a abordarlo en mi territorio, en mi escuela, en mi institución, ¿no? Eso también es una puerta que debe quedar abierta en esto de volver a tener un rumbo. Entonces, pensaba, volviendo al tema del Zoom, que los celulares pareciera que son el nuevo Zoom de las escuelas, porque es de usos múltiples. El Zoom se utiliza para escuchar música, pero también se utiliza para crear algún tipo de actividad utilizando medios digitales, bueno, el Genially, el Canva, un podcast, todo se hace con el celular. Entonces, desde luego que prohibirlo no sería algo coherente con lo que tiene que ver con el contexto y con lo que me interesa, que es que aprendan y que aprendan de la mejor forma. Y por qué no con las cosas que sí saben y pueden hacer. Entonces, como para dejar algunos tips, primero, bueno, organizarnos y ver en qué momentos nos parece que nos está distorsionando, de qué forma resolverlo, que puede ser, bueno, a lo mejor lo podemos dejar en una caja mientras hacemos esto, pero no que entrar a la escuela sea dejar en una caja el celular desde el comienzo, ¿no? Hacer talleres de debate, organizar esa propuesta, ver que a lo mejor no es lo mismo en los primeros años, por ejemplo, de escuela secundaria, que en los últimos. Son edades diversas, con lo cual también para que alguna organización interna tenga lugar, tendrá que ser consistente con los intereses y las posibilidades de esas edades a las que se va destinado, ¿no? Ese reglamento interno o contrato pedagógico, como quiera llamarse. Después también escuchar a especialistas, leer sobre el tema, invitarlos a debatir, invitarlos como estamos haciendo acá, en encuentros virtuales también, y ayudar a las familias, porque las familias también están muy solas con esto. No hay que dejarlas afuera de la escuela, sino involucrarlas para ver de qué forma organizar un espacio, una comunidad educativa con usos de tecnologías y con celular. Muchísimas gracias, Sil. Bueno, y te voy a traer un tema que ya se discutió en otro momento también, cuando empezamos a acceder a Internet, que decíamos, parecía que en Google estaba todo, todo el conocimiento, todo el contenido, todo, y estuvo esta discusión, pero ahora el acceso a herramientas como ChatGPT nos trae de vuelta
esta cuestión de que pareciera que la información, el contenido, la solución está toda metida en esas herramientas. Entonces, en este viejo y nuevo contexto, ¿cómo pensás que debería redefinirse lo que la escuela pretende enseñar hoy? Te voy a hacer varias preguntas y vos después como armás. ¿Qué aprendizaje deberían priorizarse frente al contexto digital, el saber como proceso, el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo o qué otras cosas? ¿Y cómo hacer todo eso sin caer en modas? Que nos dicen hay que hacer esto y vamos todos en diferentes contextos y con distintas poblaciones a seguir esto que pareciera que hay que hacer ahora. Mm. Bueno, son muchas cosas, ¿eh? Una es que sí, la inteligencia artificial no es una herramienta más. Tiene un grado de complejidad, simplifica muchos procesos y muchas tareas, es muy útil realmente. Entonces, está a disposición también, ¿no? Está a disposición y al alcance de un par de clics y saber preguntarle bien las cosas. Entonces, bueno, ese escenario, a mí me gusta hablar de escenarios del trabajo docente porque el escenario me da idea de, bueno, no soy la única que lo utiliza. Digamos que en el Foro Internacional de Tecnologías que hubo el año pasado en Tarragona, en la Universidad Rovira i Virgili, adoptamos ese concepto que tiene que ver con que en el escenario hay sujetos que enseñan, sujetos que aprenden y algo que eso sí es mío, las utilerías, ¿no? Las utilerías son esos que componen la escena, la escenografía y que va cambiando, pero los sujetos también van cambiando. El sujeto docente que tiene que enseñar con ChatGPT, bueno, tendrá que reformular las propuestas para poder integrar o conocer que eso existe. Hay una actividad, para decir algo concreto, ¿no? Hay una actividad muy linda que me gusta hacer a mí que tiene que ver con un mismo trabajo práctico, por ejemplo, que presente un docente y que un grupo lo haga con inteligencia artificial y otro grupo no lo haga con inteligencia artificial. Bueno, tendrá que diseñar ese escenario diverso, ¿no? Y luego que ambos grupos vean cuáles son los resultados, qué cosas mejoró, qué cosas no mejoró, qué cosas aprendieron, qué cosas no aprendieron, incluso el mismo grupo. ¿No? Con esas dos propuestas, con y sin inteligencia artificial. Eso que tiene que ver con un posicionamiento crítico frente a algo que está disponible, pero que sabemos que están allí para aprender y para generar conocimiento. Volvemos a revisar esta conceptualización de información y conocimiento como dos cosas completamente diferentes. La información la tengo al alcance de un clic, el conocimiento tiene que ver con una elaboración personal y con la interpelación a formatos subjetivos e intereses, interrogantes y vinculaciones, poder transferir con un conocimiento anterior para poder producir un conocimiento nuevo. Bueno, esto desde nuestras lecturas profesionales. Entonces, vos señalabas, bueno, cuestiones que tienen que estar sí o sí. Evidentemente, el pensamiento crítico, el sentido crítico frente a cualquiera de las informaciones en formatos diversos, porque realmente la información no es solamente lo que viene escrito en el primer link que nos ofrece Google. Ahora la información la tenemos a través de gente que hace vivos en Instagram, streamers, a reels uno atrás del otro que responden a tu algoritmo, es decir, a tus intereses. Bueno, entonces, evidentemente la escuela no puede descuidar eso, porque tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Por qué creo que es fiable? Bueno, comparo con otra persona, busco en otras fuentes de información. Esto creo que es una estrategia y un concepto que no podemos descuidar. Y también eso evidentemente va vinculado a la forma de evaluar, que no vamos a abordar en esta clase porque es un tema muy grande, muy extenso, complejo y las simplificaciones no facilitan a nadie, ¿no? Las cosas. Pero sí es verdad que si evaluamos solamente en cuanto a cantidad, probablemente todo eso haga que esos estudiantes obtengan buenos resultados y buenas calificaciones. Pero si lo que vamos es a la calidad, a la producción, a la comparación,
a la presentación en múltiples formatos de un recorrido o un contenido, bueno, allí queda fuera, ¿no? La inteligencia artificial, porque es la persona la que está presente y la que se pone en juego, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que revisar qué nuevas estrategias y no decir lo mismo que dije anteriormente con el celular, la inteligencia artificial afuera, porque primero que no es real y segundo que si entra, vamos a dar orientaciones para ver cómo entra. Es algo así como, bueno, las señales de tránsito, ¿no? Que la escuela más que nunca tiene que otorgar señales de tránsito en el mundo digital. Y la principal es esta, ¿no? El sentido crítico. Hay mucha fake news también dando vuelta. Entonces, estamos formando ciudadanos y ciudadanas digitales que tienen que construir sentido en función de la información que reciben, ¿no? Y entonces yo creo que un elemento muy valioso es ese, el sentido crítico y la deconstrucción de las noticias para ver en qué medida están interpelando cuestiones que a mí me interesan, que a lo mejor van en la línea con lo que yo creo, sobre todo en sentido político, pero también en los gustos, porque van dos o tres búsquedas y aparecen en edades de conformación de la identidad, además, ¿no? Estamos hablando de menores de edad. Con lo cual, un modelo hegemónico que tenga que ver con el cuerpo, un modelo hegemónico de la forma de presentarse, inciden. Y bueno, esa incidencia también tiene que ser trabajada en la medida de lo posible en el ámbito educativo, ¿no? La escuela tiene una gran función en este momento y muchísima importancia. Estaba pensando también que este tipo de tecnologías nos traen también algunos beneficios, por ejemplo, pensando en las posibilidades de personalización de algunas trayectorias educativas tan necesarias, por ejemplo, para las personas con discapacidad, pero pareciera que tenemos que armar como trayectos casi a medida. ¿Y cómo se tensiona esto con la escuela, que es un espacio colectivo y social? ¿Cómo pensás que podemos equilibrar la personalización que ofrecen las plataformas con la colaboración, el diálogo y lo colectivo dentro del aula? Bueno, ese es un tema aparte, me parece, ¿no? Que eso ya tiene que ver más que con una cuestión meramente didáctica, con una cuestión ideológica y de cómo pensar las aulas. Las aulas siempre fueron heterogéneas, ¿no? La tecnología no viene a descubrir nada. Lo que pasa que la tecnología ofrece una propuesta uniformizante. ¿M? Entonces, primero tendremos que deconstruir el sentido de que es algo natural. No es natural, ni una plataforma, ni cualquier plataforma, ya vienen con un sentido específico. Eso por un lado, y ese sentido específico no siempre estuvo otorgado por el sentido pedagógico, sino por otras cuestiones inherentes al mundo empresarial o económico, mismo las plataformas de encuentro sincrónico. Así que mucho más las aulas virtuales, digamos, ¿no? Donde están, bueno, cargadas de un contenido que también es pedagógico. Bueno, tendremos que formarnos específicamente los docentes para ver de qué forma se puede vincular cada una de esas personas y subjetividades con propuestas que son uniformizantes. Son no solamente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que necesitan accesibilidad, que eso desde luego creo que a nivel de las administraciones públicas y en primer lugar, ¿no? De los ministerios o secretarías educativas, después a nivel provincial, local e institucional, deberían cuidar. ¿No? Que no sea una cuestión individual, que cada uno y que cada una y que cada familia tenga que solicitarlo, sino que esté a disposición. Eso sería como un acuerdo interesante a mi criterio. Y después que podamos tener opinión los docentes de todas las especializaciones en el desarrollo de espacios virtuales para la enseñanza y el aprendizaje. Así como en un momento los espacios físicos, las aulas, hasta el día de hoy hay muy poca recuperación de lo que ese docente necesita. No le preguntan cómo le gustaría que fuera su aula.
también hay que poner en esa mesa de trabajo, que generalmente está vinculada con diseñadores visuales e informáticos, a equipos docentes, los equipos docentes que respondan a la mayor heterogeneidad posible de sujetos que aprenden y de las necesidades de formación en disciplinas específicas, porque no es lo mismo enseñar matemática que ciencias sociales o lengua y literatura. Entonces, creo que es un gran momento para que esa mesa esté ocupada también por especialistas, como vos decías, en accesibilidad, pero que nos den espacio, nos den voz para poder comentar lo que necesitamos, lo que puede hacerse y, bueno, esto tiene que ver con el relevo que podemos estar haciendo ahora de todo eso que no funciona para que pueda funcionar. Así que, bueno, ese sería uno de los aportes, ¿no? Que los espacios digitales también puedan ser diseñados, pensados y co-construidos con expertos disciplinares y con equipos docentes. Buenísimo. Y ahora sabes que te quiero proponer que juguemos un poquito a ese semáforo que nombrabas al inicio. Y yo te voy a compartir algunas afirmaciones que circulan en el discurso social y vos me decís qué color y nos contás un poquito más. ¿Sí? Voy con la primera. Bueno, Los, dale. los chicos y las chicas usan la tecnología solo para entretenerse o perder el tiempo. Y bueno, ahí yo le pondría un rojo al semáforo, porque no es solo, esa palabra ya nos distorsiona, ¿no? Una afirmación contundente. Claro que la utilizan para entretenerse, ¿quién no la utiliza para entretenerse, ¿no? Pero justamente lo que te comentaba anteriormente, a mí me gusta como mechar con casos reales. Para que se vea que no es una teorización, sino que es un relevo constante que trato de poner en las escuelas para ver qué es lo que están haciendo y para qué están usando las tecnologías. Y la verdad que se usan mucho. Y los chicos y las chicas, adolescentes también, usan mucho las tecnologías para aprender, para otras cosas también, pero para aprender también. Y los de primaria necesitan un acompañamiento digital. Es decir, bueno, te digo cómo lo que podemos hacer, pero también te voy a dar un poquito más de acompañamiento en esas competencias digitales. ¿Cómo lo tenés que hacer? ¿Para qué? Y bueno, esa es una forma de disolver esa frase que parece, bueno, circular mucho y que, bueno, a lo mejor podemos dejarla circular, pero decirle no solamente. Con que le pongamos el no adelante, ya está, le cambiamos el sentido. Buenísimo. Vamos con la siguiente. Algo ya dijiste, pero a ver qué opinas de esta. Los docentes son resistentes al cambio. Sí, esa me encanta, porque bueno, claro, yo lo que reconvierto es que el rol del docente resiste a todos los cambios, pero el rol, ¿no? Evidentemente siempre hay como dificultades, ¿no? Para no idealizar. Es difícil transformar las prácticas. Es difícil transformar las prácticas porque implica poner en juego eso que hiciste hasta ese momento. Hay muchos y muchas docentes que les costó mucho en el momento de incorporar las netbooks, de conectar igualdad, les costó porque no sabían cómo usarlas en las clases. Pero hay muchos otros que hicieron todos los cursos gratuitos del Ministerio de Educación para aprender a hacerlo. Entonces, había un cambio que les estaba golpeando la puerta y están los que abren la puerta más sigilosamente y los que dicen, bueno, tengo que salir a buscar porque realmente no sé cómo mejorar esas prácticas. No es algo sencillo ni algo automático. Y además, bueno, siguiendo con esa metáfora de la puerta y del viento digital, bueno, a veces esa fuerza del viento digital abrió la puerta de un golpe. Entonces, esto fue, por ejemplo, lo que sucedió en la pandemia, ¿no? En la pandemia hubo un movimiento de búsqueda urgente, ¿no? Hacia las tecnologías porque, bueno, teníamos que usarla sí o sí para continuar dando clase. Y lo que más nos gusta en la vida de los docentes es dar clase.
Entonces teníamos que resolverlo. Y si para resolver ese encuentro necesitábamos utilizar herramientas tecnológicas, íbamos a buscarlas, ¿no? Entonces allí también una reflexión que aporté fue que las tecnologías fueron urgentes, pero que muchas veces las pedagogías quedaron postergadas. Entonces, en ese movimiento de sacudón tecnológico de la pandemia, tenemos que volver a poner delante lo pedagógico y en segundo lugar lo tecnológico. Pero hay una búsqueda, hay un movimiento, hay un esfuerzo por parte de los docentes de continuar formándose, porque en realidad el mito de celebratorio de cuando terminas tu formación inicial es solo la primera etapa de la trayectoria formativa. Luego vienen otras, ¿no? Otras y los contextos además van cambiando. Por eso también a mí me parece importante hablar del docente como transeúnte digital, que es aquel que camina la época en la cual le toca vivir su profesión. Y esta época es marcadamente digital, ¿no? Entonces habrá que ver dónde se detiene ese transeúnte, qué es lo que adopta, qué es lo que deja, y también tomarse el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Que el tiempo es algo que pareciera que los cambios fueron, bueno, pareciera no, fueron vertiginosos en estos últimos años, ¿no? Y no pudimos dar abasto con tanto cambio, ¿no? Vamos con la última de este semáforo. La escuela está desconectada de la realidad digital. Mm. Bueno, son afirmaciones que no te voy a decir que no las escuché, ¿no? Porque mentiría si digo, uy, nunca escuché a nadie que diga, "Ah, la escuela está desconectada", no, bueno. La escuela está, no puede no estar conectada, porque si está en su interior, tanto docentes como estudiantes, hiperconectados con el mundo digital, sería imposible que dentro de la escuela no funcionara de la misma manera. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las propuestas, que todos los formatos se han revisado, no, que hay un camino de búsqueda. Hay un camino de búsqueda de mejora y de mayor conexión. Mucho también tiene que ver con la infraestructura. No es solamente el voluntarismo del docente que se forma en ese sentido, ni la escuela que dice, bueno, sí, a partir de ahora, bueno, necesitamos que haya wifi, que haya conexiones estables, que haya computadoras conectadas en las aulas, no solamente en la sala de informática, y también propuestas de formación docente, ¿no? Donde el docente pueda escuchar, practicar, revisar, diseñar de otras formas, pero con una compañía de especialistas también y de los propios compañeros, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas veces hay escenas que uno retrata de las escuelas y que parecen sacadas de contexto, ¿no? Eso también es verdad, pero también hay muchos elementos para favorecer ese tránsito y muchos tienen que ver con la infraestructura y también con las formas de organización interna, ¿no? Con esos determinantes duros de las escuelas, de decir, bueno, a lo mejor tendríamos que mover un poco y que no sea todo en función del horario y el horario asignarle un contenido y ese contenido asignarle una edad determinada. ¿Qué pasaría si movemos esos límites, no? ¿Qué pasaría si realmente las paredes del aula dejan entrar gente que puede ser a través de este medio, ¿no? De ser de una entrevista a distancia, conexión con otros chicos y chicas de otros lugares del mundo, que sé que se están haciendo, no estoy diciendo con esto, estoy inventando la pólvora, pero estoy dando elementos que cada escuela puede y necesita también recibir ayuda para poder hacerlo, ¿no? Y de esa forma, bueno, poder estar cada vez más conectada. También creo que, así como en otros lugares del mundo, las universidades y los institutos de formación docente debían estar más vinculados, ¿no? Donde ese conocimiento que se genera, como la investigación que vos comenzaste en el inicio, de prácticas y experiencias digitales de chicos y chicas, pueda llegar a esas escuelas, pueda llegar a esos institutos de formación docente y que quizás esto no requiere demasiada complejidad ni un financiamiento específico,
pero sí creo que necesitan canales de comunicación más porosos, más circulantes, ¿no? Donde, como digo, el conocimiento también es un elemento de cambio, ¿no? Cuando uno conoce, cuando lee, bueno, es una forma que revisa sus prácticas, revisa las formas de la escuela para adentro y para comunicarse con la comunidad. Gracias, Sil. Vamos llegando al final y me gustaría que miremos un poquito hacia adelante, en los próximos 10 años, por ejemplo. ¿Qué pensás que debería ser el aspecto central, el corazón de la transformación educativa y de la transformación de la escuela? Mm. Eh, bueno, yo creo que digamos, la capacidad de diagnosticar escenarios futuros es un componente que tenemos que construir en la formación docente, porque muchas veces reconfiguramos las prácticas en función del viento digital que entró por la puerta y nos llevó puestas muchas cosas, ¿no? Entonces, volver a situar el trazo pedagógico como línea por la cual seguir caminando. Siempre lo pedagógico y desde lo pedagógico ir vinculando con, bueno, estas nuevas formas de acceder al conocimiento, de crearlo y de prácticas y experiencias que tienen nuestros estudiantes, no dejarlas afuera. Lo del diagnóstico también me lleva a pensar en esto de a futuro, que sería bueno que, así como al principio de año se realizan evaluaciones diagnósticas para saber qué saben hacer o qué recuerdan de años anteriores, ya sea de matemáticas, ya sea de naturales, bueno, de idioma, que incorporemos en el inicio del año escolar pruebas diagnósticas para saber qué saben hacer con las tecnologías y para qué las usan. Entonces, si yo sé que tengo 30 estudiantes y que de esos 30 hay unos que manejan muy bien la geolocalización, otros que hacen videos increíbles, otros que frecuentan tales o cuales juegos, etcétera, puedo trabajar e incidir sobre eso. No solamente para, de alguna forma, capitalizar esos saberes que, como dije anteriormente, muchas veces pueden quedar afuera o en los bordes del aula, sino para reconducirlos porque hay algunos que son, digamos, reiteraciones de sitios poco fiables o sitios donde no hay una propuesta formativa, aunque no sea de contenidos curriculares, sino formativa. ¿Mm? Y ahí sí, la frase anterior que me dijiste del entretenimiento, perder el tiempo, bueno, podemos incidir sobre eso, y eso en todas las edades, ¿eh? Porque también las familias con los más pequeños no saben qué propuestas hacer. Quizás el primer parámetro, producto también de otra investigación, que fue el Up to Five, que es una investigación realizada desde Flaxo, pero con la Universidad de Barcelona, dio cuenta que no solamente hay que considerar la cantidad de horas, sino los contenidos y la compañía. Y por mi parte, creo que la compañía del adulto es algo que tiene que ser transversal, ¿no? En estos tiempos digitales. Están muy solos y muy solas también los chicos. Y en la escuela, esa compañía es una compañía de especialistas, una compañía calificada. Entonces, mucho más, o sea, no solo no desdibujar, sino dibujar más fuerte el rol de ese docente y de la escuela en estos tiempos. Bueno, llegamos al final y te hicimos muchas preguntas en este casi horita que compartimos. Así que ahora te vamos a dejar, te voy a dejar unos minutitos para que pienses. Nos gusta cerrar estas clases con que vos nos dejes una pregunta a nosotros y a nosotras para seguir pensando algunos de estos temas que charlamos hoy. Y te voy a dar 2 minutitos para pensar mientras saludo y agradezco mucho a la gente que estuvo del otro lado, que nos acompaña en estas clases abiertas que realizamos desde aula abierta, generalmente 2 veces al año, con motivo de
nuestras cohortes de las diplomaturas. Así que muchísimas gracias por estar por el otro lado, por acompañarnos y por interesarse por estos temas y acercarse a la mesa a charlar, a conversar, a pensar estas cuestiones que nos importan tanto. Así que no sé si te di el tiempo suficiente, pero es tu momento de dejarnos esta pregunta que nos va a acompañar un poquito. Mira, Andrea, yo lo que me imagino que esta es una clase abierta, me encantó participar de ella, poder, bueno, justamente dialogar y explorar algunas cuestiones que son emergentes de época, problemáticas, pero en este momento me gustaría hablarle a ese docente o a esa docente que está escuchándonos y preguntarles directamente, bueno, ¿qué te gustaría cambiar de tus prácticas? ¿Qué te provoca satisfacción o alegría cuando una propuesta que pensaste, que diseñaste para tu grupo, tiene un buen resultado, ¿no? Y en ese ¿qué te gustaría cambiar? También es una puerta, hablando de puertas, hoy estamos muy de puertas, esa puerta que se abre para los colegas, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar esto? En esa puerta también tienen que estar los chicos y las chicas, ¿no? En el codiseño de esas prácticas y la formación. No dejemos de lado este espacio que tiene que ver con los múltiples formatos, ¿no? Que nos ofrece hoy formarnos. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Cómo lo harías? ¿De qué manera? ¿Con quiénes? Insisto en esto de la formación porque sabemos que hoy las lógicas implican que hasta podés escuchar una conferencia mientras estás manejando, que podés ir escuchando algo mientras corregís los trabajos de tus alumnos, pero que es algo que siempre los docentes necesitamos, que es transformar las prácticas para sentirnos primero mejores nosotros con lo que estamos haciendo, porque nos gusta, porque nos da alegría, porque no dejemos de lado eso, el sentimiento, la alegría, el placer, el disfrute de conectar con nuestros estudiantes y con nuestra práctica. Así que, bueno, creo que eso sería lo que les dejaría para que piensen, ¿no? ¿Qué te gustaría cambiar? Y pensar de qué forma se pueden transformar y mejorar las prácticas, pero estando ustedes adentro, no con un mandato, sino con mi trayectoria y con mi forma de ser, desde acá donde estoy parada, bueno, ¿qué quiero transformar? Buenísimo, muchas gracias. Nos encantaría leerlos, así que es más para reflexionar, capaz necesitan un tiempo más, pero si alguien ya lo venía procesando y trabajando, los y las invitamos a escribir en el chat y compartir con nosotros la respuesta a esta pregunta y quizás necesitan un poquito más de tiempo. Hasta acá llegamos en una nueva clase abierta. Muchísimas gracias, Silvina, por acompañarnos esta tarde. Un placer y una alegría enorme haber compartido esto ahorita con vos. Nos llevamos tarea para seguir pensando y mucha información nueva para volver a analizar. Así que te dejo el último saludito, es tuyo y cerramos. Bueno, muchas gracias, Andrea, por las preguntas provocativas, reflexivas, que salen de los lugares comunes y que eso es lo que necesitamos, ¿no? Para desnaturalizar la mirada, salir de los lugares comunes. Valoro mucho estos espacios, ojalá que sea productivo, luego voy a interiorizarme en esas preguntas y esos comentarios que están dejando en el chat y agradecerles muchísimo esta posibilidad de conectar con la gente que está buscando nuevas formas, nuevos rumbos para ser mejores docentes. Así que muchísimas gracias, Aula Abierta, por este espacio de diálogo. Nos despedimos, les mandamos un abrazo y gracias por estar del otro lado. Hasta la Gracias, próxima. adiós, hasta Adiós. pronto.